Doctor Germán Ponce. Una vez más los saludamos a todos aquellos que siempre están con nosotros aquí en este nuestro programa de Doctrina Apostólica. Hemos venido recorriendo toda la Escritura. Creo que me inquietó el Señor hace unos meses para poder traer desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis dónde está escrito, dónde está dibujado, dónde está rotulado Cristo Jesús nuestro Señor. Yo quiero que usted se dé cuenta que mi interés es traerlo y que usted nos acompañe para que veamos a nuestro Señor en cada libro de la Escritura. Por lo menos hemos trabajado ya 4 de los 12 profetas menores. Estamos ya en la recta final para terminar el Antiguo Testamento. Hoy, ahí en su pantalla, quiero conducirlo a que veamos a Cristo Jesús en el libro de Jonás. Yo creo que lo hemos platicado, pero nos va a servir de alguna forma verlo. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 17, dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez. Note y baje sus ojitos ahí en su pantalla a la parte final del verso 17, capítulo 1 de Jonás: 3 días y 3 noches. Y en Mateo capítulo 12, verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo, dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hoy estaremos comenzando, ahí en su pantalla lo voy a volver a llevar, a Emanuel 9. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, le hemos puesto a este estudio un solo nombre. El nombre genérico es Emanuel. Pero hemos venido recorriendo desde el libro de Génesis. Si usted no ha estado con nosotros, lo invito para que traiga ahí su mano, la tome de la mía, y juntos avancemos para ver en toda la Biblia dónde está Cristo dibujado. Emanuel 9 es el noveno estudio que vamos a dar acerca de cómo Cristo Jesús es Emanuel, es Dios con nosotros. Me estoy esforzando, pero con todo mi cariño, con todo mi deseo de poder mostrar y enseñar dónde está Cristo Jesús dibujado en todos los libros de la Escritura. Hoy nos toca Jonás. Y claro, Jonás se puede ver de muchas maneras, porque quiere decir que en la Escritura, ahí en su pantalla, una vez más, usted lo puede ver. Allí usted se va a dar cuenta que Jonás es, ¿verdad?, el Señor de los 3 días. Pero es importante que nosotros analicemos todo el libro de Jonás. Es un libro, yo le invito a que usted lo lea en su casa. Es un libro corto, pero conlleva unas enseñanzas realmente hermosas. Es un libro que nos puede traer a nosotros una gran visión de lo que es Cristo Jesús. Por ejemplo, estaba sin saberlo. Fíjese que es que nosotros tenemos una ventaja, le he de decir, también es cierto. Nosotros tenemos una ventaja sobre aquella gente. Póngase a pensar cómo podían aquellos hombres, los fariseos y escribas del Antiguo Testamento, cómo ellos podían tener clara la idea que hoy estoy trasladándole a usted, de que Cristo Jesús es el Señor, porque ellos solo leían el libro de Jonás. Y yo estoy de acuerdo que en el libro de Jonás para ellos tal vez solo era una historia de un misionero, de un gran profeta que camina 3 días y que de pronto el pez lo agarra y se va 3 días a lo profundo de la tierra. Dice el libro de Jonás que en el capítulo 2 que el Señor allí muere. Que Jonás allí muere, pero que el 3er día lo levantan y lo van a tirar allá a Nínive para que haga su mensaje y cumpla su tarea existencial. Lo que me llamó la atención es que llega un momento, y sí quiero que usted venga a su pantalla, porque llegamos a un momento en que en el libro usted puede leer que de un lado está el Antiguo Testamento, cómo era 3 días y 3 noches, y en el otro lado está Mateo 12:40. Cuando Jesús llegaba, les decía: miren, yo no le voy a dar más señales, yo no le voy a dar ninguna otra señal. La señal que yo le voy a dar es la señal de Jonás.
Y entonces ellos eran expertos en la escritura. ¿Cuál es la señal de Jonás? Todavía el Señor les dijo, recuerde que Jonás estuvo 3 días y 3 noches allá en el vientre del pez y bajó a la parte más baja de la tierra. Usted lo puede leer en Jonás capítulo 2, verso 1. Y entonces, ¿cuál es la señal? Pues la misma, Cristo Jesús es nuestro Jonás, que es el Señor de los 3 días. Venga conmigo, quiero conducirlo y llevarlo a que pueda acompañarme aquí en la pizarra. Porque entonces Jonás es nuestro Cristo Jesús, está dibujado en Jonás como el Señor de los 3 días. Es el Señor de los 3 días. Por eso usted va a ver en la escritura cómo aparece estos 3 días son clásicos. Es el Señor de los 3 días. Cuando usted y yo vemos esto, nos damos cuenta que Cristo Jesús va y muere en la cruz. Y cuando va y muere en la cruz, Él está 3 días y 3 noches en las partes más bajas de la tierra. Usted lo puede ver en su pantalla también. De tal manera que hay algo que mire, no se moleste conmigo porque estamos buscando no mi verdad, ni su verdad, sino la verdad de Dios. Y si todavía acabamos de pasar la Semana Santa. No sé cuándo usted verá esto, pero lo acabamos de pasar. Pero si usted se da cuenta y dicen que el Señor murió el viernes a las 3 de la tarde y que el domingo a primera hora ya había resucitado, pasaría del viernes a las 3 de la tarde a sábado a las 3 de la tarde un día. Y del sábado a las 3 de la tarde a domingo a la madrugada, día y medio. No se cumple, el Señor murió. Ya lo hemos explicado. Un miércoles a las 3 de la tarde y estuvo a jueves un día, a viernes un día y a sábado 3 días y 3 noches. Cristo Jesús estaba dibujado aquí en el libro de Jonás. Aquí Él es el Señor de los, Dios mío, de los 3 días. Aquí lo vamos a poner, el Señor de los 3 días. Ahora, fíjese que al ver todo este pasaje, nosotros vamos a ver una vida de un Jonás que estaba en medio de la gente, en medio de su barca y no lo querían. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Usted mira a Jonás, bueno, no solo a Jonás, hoy porque estoy centrado en el libro de Jonás, pero al ver el libro de Jonás, ahí va a estar Cristo. Y es que todo el esfuerzo que quiero realizar es para que cuando nosotros leamos la Escritura, veamos, entendamos que Cristo Jesús es Dios. Ahí estaba dibujado, es Emanuel. Si, no crea que es porque se oye bonito que le pusimos Emanuel. Es que yo puse Emanuel porque quiero en estos, hoy llevo ya 9 programas. Dios mío, 4 horas y media llevo de enseñanza, programas de media hora, para insistirle a todos que vean que Jesús es el Señor, que Cristo es Dios, es el Verbo encarnado. Fíjese que cuando voy a buscar en la Escritura, yo quiero que usted ahí en su pantalla pueda ir conmigo y leer en Miqueas capítulo 7 y van íntimamente conectados. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Porque se complace, una versión que me gusta mucho es la versión Kadosh, que dice, porque se deleita en hacer misericordia. Dice, ¿volverá a compadecerse de nosotros? ¿Hollará nuestras iniquidades? Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Entonces, en el libro de Miqueas, fíjese qué cosa hay. En el libro de Miqueas encuentro yo una vez más a Cristo Jesús. Y en el libro de Miqueas es el Señor que se deleita en hacer misericordia. Entonces, aquí hay algo que a mí me interesa ver. Aquí dice que se deleita en hacer misericordia. Pero la versión hebrea, en la versión Kadosh, dice que se deleita en hacer misericordia. Misericordia es mostrar bondad y mostrar gracia en medio de la miseria. Vemos nosotros que me va a servir para que usted conozca al Señor. Porque el Señor lo que decía es que yo no quiero sacrificio, lo que yo quiero es hacer misericordia. Lo importante es ser misericordioso. Y entonces solo lo voy a poner aquí, porque entonces Miqueas es Cristo Jesús. Digamos, Miqueas es nuestro Cristo Jesús que se deleita. Voy a poner de esa forma, lo voy a poner así. Se deleita en hacer misericordia. Se deleita en hacer misericordia. Entonces, note algo que es muy importante.
no es algo que el Señor diga, ay Dios, en hacer misericordia. No es algo que el Señor diga que le cuesta y que bueno, ni modo, pues son mis hijos, los voy a tener que perdonar. Él se deleita. No es algo que para el Señor le sea gravoso. Ay, Dios mío, Giovanni pecó, qué sé yo, nuestro amigo Roberto pecó, Josué pecó. No es que Dios diga, bueno, los tengo que perdonar. No, Él se deleita en hacer misericordia. Entonces, una de las labores intrínsecas de Dios en su corazón, hay que aprender a conocerlo, es hacer misericordia. Lo que el Señor decía es que no es tanto los sacrificios, no es tanto otra cosa, sino yo voy a hacer misericordia, dice el Señor, y voy a lanzar sus pecados al fondo de la mar. Por eso ahí en su pantalla usted lo mira que está en el fondo de la mar. El Señor, cuando hace misericordia, Él agarra nuestros pecados y los tira al fondo de la mar. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, lo hablamos en el programa anterior, ¿sabes qué, mujer? Ninguno te condena, solo vete y no peques más. Se recuerda aquel hombre que tenía 38 años de estar tirado en un lugar tratando de encontrar en el estanque de Bethesda la salud. Recuérdese que le dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, es importante que sepas, después que lo vio, ya recibiste tu sanidad, entonces cuídate y no peques más para que no te venga algo peor. Pero el Señor no está para, a ver, no se va a molestar conmigo, tal vez está muy campechano, como dicen las abuelitas, para restregarte tu pecado. Si tú confiesas tu pecado y te apartas, el Señor lo lanzó al fondo de la mar. Por eso me gusta el libro de Jonás, porque el Señor bajó al fondo de la mar, es decir, a las partes más bajas de la tierra. El Señor en el libro de Jonás bajó a las profundidades donde estaba el mismo infierno. Ahí nos sustituyó. Este es nuestro Jonás. Y después nos trajo salvación. Este es nuestro Jonás. Pero en Miqueas dice, como yo ya conocí lo que hay abajo, ahora agarro tus pecados y los tiro allí al fondo de la mar. Déjeme avanzar esta tarde un poquito más, porque al ver esto, yo sigo, porque tal vez usted dirá, pastor, ¿qué están haciendo? ¿Por qué estoy llevando el orden de la escritura? Si usted agarró tarde el programa, ya voy por el profeta Nahum. Empezamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero ahora estamos en el libro de Nahum. Ahí es el Señor, el vengador, es el Dios celoso. Dice la Biblia en Nahum 1:2, Dios celoso y vengador es Jehová. Note cómo nuestro Dios es celoso y es vengador. Dice, vengador es Jehová y está indignado. Jehová se venga a sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. Entonces, ahora, aquí en el libro de Nahum, fíjense que vamos avanzando rápidamente. En el libro de Nahum vemos que el Señor ahora aparece como el vengador. Hoy aquí también va a haber que hablar de algunas cosas que son importantes. Cuando se lee el libro de Nahum, entendemos. Le voy a poner dos cosas. Que Cristo Jesús es nuestro Nahum porque es un Dios celoso. Uno. Y Cristo es nuestro Nahum porque es nuestro Dios. Cristo Jesús es también vengador. Note que tiene misericordia de nosotros, pero es vengador de nuestros enemigos. Y entonces aquí hay dos situaciones que nosotros debemos de ver. Ok. Número uno, ¿por qué es celoso? La Biblia dice en el libro de Santiago que Él nos anhela celosamente, que adentro de nosotros puso su espíritu. ¿Quién es celoso? Celoso es el que ama. Mire, claro que hay dos extremos, ¿verdad? Pero en el primer extremo usted tiene que saber algo y conocer que el que es celoso es porque ama. Él quiere le quiere a su esposa solo para él. Hasta le molesta que la miren o le digan cosas porque él ama. Claro. Por otro lado, el otro extremo es la celotipia. Es cuando realmente son celos enfermizos, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿Por qué vas tan guapo? ¿Por qué vas tan guapa? Van por el cementerio, allí caminando, y en la celotipia le dice la mujer al otro, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo por aquí? Ahí estaba la tumba de una muchacha que había sido novia de él hace unos 25 años. Y le dice, ¿sabes qué? Ahí te hubiera gustado estar echadote con esa mujer, ¿verdad? Eso ya es celotipia. Ok, para que no se me duerme esta tarde, volvamos al punto de que en Nahum aparece que Dios es celoso. Hermano, tenemos que entender que hay una propuesta de amor, hay una invitación de casamiento. ¿Para quién? Para la iglesia con Cristo Jesús. Entonces van caminando de la mano, van como en un parque de la mano. ¿Cómo se sentiría usted que la persona que usted ama de pronto voltee a ver a otro hombre?
¿Cómo se sentiría usted que diga tú eres feo y aquel que bonito? ¿Cómo se sentiría usted que le diga no me agarres de la mano porque quiero ir con el otro? Entonces Dios es Dios celoso. Cuando nosotros como iglesia quitamos nuestra mirada, por ejemplo, Romanos capítulo 1, ¿sabe qué dijeron? Que la gente le rindió cultos más a la creación que al Creador. ¿Sabe cuándo Dios se pone celoso? Por ejemplo, venimos y oramos por alguien y ponemos aceite. Ya la gente quiere endiosar el aceite. ¿Sabe cuándo Dios se pone celoso? Cuando ya no hablamos de Cristo, sino hablamos de la iglesia que pastoreamos o a la iglesia donde vamos. ¿Sabe cuándo Dios se pone celoso? Cuando ya no hablamos de Cristo, sino estamos hablando solo del líder que nos conduce, que ni siquiera... perdiendo la visión que Él también necesita del Señor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Si tú eres parte de la iglesia, Él te anhela, Él quiere solo para ti. Por eso el primer mandamiento es, dice la Escritura, escucha, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice la versión aramea, con todos tus bienes, con todo. El Señor quiere todo de ti. Él es un Dios celoso. Pero fíjese que, venga conmigo aquí, que le voy a tomarme un ratito, un descanso aquí en el programa para que usted en su casa de alguna manera también lo haga. Pero quiero decirle algo, recuerde que también el Señor es vengador y cuando se habla de vengador es algo delicado. Le voy a decir por qué. La Biblia dice, usted lo puede ver en su pantalla también en Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú tienes problemas, no tomes la venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces uno dice, ¿tengo un Dios vengador? Sí. En Nahum dice, yo soy el Dios celoso y el Dios vengador. Cuando se habla de vengador, la Biblia habla del vengador de la sangre. Y me voy a tomar unos segunditos, aunque estaba muy cómodo aquí, pero creo que voy a tener que hacer uso de la pizarra. Véngase conmigo, quiero llevarlo a que me acompañe. Vamos a pasar trayendo aquí el marcador. Venga conmigo. Y yo quiero que usted se dé cuenta lo que significa el vengador de la sangre. Fíjese que cuando se habla de que el Señor es vengador, en la Biblia aparece lo que se llamaba el Goel. Yo sé que ya pasamos y estudiamos el libro de Ruth. El Goel es el redentor, es el que compra, pero de alguna manera es el vengador porque es el pariente más cercano. Le voy a explicar un poquitito esto. Cuando en el pueblo de Israel alguien moría, la persona, el que estaba más cercano, el próximo, el pariente más cercano, el Goel, dice que cuando él miraba que un familiar había sido muerto, investigaba quién lo había matado. Y entonces él se iba sobre él, ¿sabe qué? Para vengarse. Nuestro Dios es vengador. Si había derramamiento de sangre, allí llegaba él, era el vengador de la sangre. Y aquí conlleva muchas cosas. Y ahora sí, yo sé que usted está conmigo tomándose su tecito. Ahora, ¿sabe qué diría yo? Que mejor lo cambie por café, porque lo que le voy a decir es un poquito amargo. Así que voy a tomar unos minutitos para contarle esto. Fíjese que cuando hay un vengador de la sangre es porque se derrama sangre inocente. Y tal vez yo no tengo ahorita en mi mente todo lo que se hace cuando se derrama sangre inocente, pero por ejemplo, ¿cuándo se derrama sangre inocente? Se derrama sangre inocente cuando hay testigos falsos que quieren hundir a alguien como lo hicieron con Cristo Jesús. Porque dice que derramar sangre inocente es cuando usted es un falso testigo. Por otro lado, se derrama sangre inocente en un homicidio. Por otro lado, se derrama sangre inocente en un aborto. Por otro lado, se derrama sangre inocente cuando alguien se aprovecha de una muchacha virgen y le quita su virginidad. Pastor, ¿por qué nos habla de eso? Porque estaba buscando yo alguna Biblia, pero creo que la voy a buscar en el otro lugar. Creo yo que aquí tengo una Biblia de las mías. Voy a tratar de utilizarla. Y esta tiene una letra grande, está diseñada cabal para mí, pero fíjese que si no tengo mal mi memoria, en 2 de Samuel, capítulo 3, verso 29, aparece lo que hace el vengador de la sangre. En 2 de Samuel, capítulo 3, verso 29. Aquí usted va a conocer todos mis apuntes que hago yo, pero fíjese lo que dice aquí. David habla y supo que de alguna manera Abner lo había matado Joab. Y ahí está marcado con anaranjado en su pantalla, usted lo puede ver.
Y en su pantalla usted lo puede ver porque dice, caiga sobre la cabeza de Joab, sobre toda la casa de su padre, que nunca falte, oiga, de la casa de Joab quien, 1, padezca flujo, 2, quien sea leproso, 3, ni quien ande con báculo, 4, ni quien muera a espada, y 5, ni quien tenga falta de pan. Entonces, note que se dan 5 cosas. Note que se dan 5 cosas. Y por eso le dije que ahorita no iba a ser algo muy dulce, porque si Cristo Jesús aparece en Nahum como el Dios celoso y el Dios vengador, entonces note que Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Lo voy a ver en otro, creo que lo tengo en otro profeta para verlo más adelante. Pero cuando alguien derrama sangre inocente, entonces tiene que saber que para eso hay un vengador. Fíjese que, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que tener nuestro cuerpo y cuidarlo y evitarlo de la fornicación y el adulterio y ese tipo de cosas. Pero mi Biblia dice, creo que Tesalonicenses, y en esto no se defrauden al uno al otro, porque si se defraudan, para eso hay un vengador. Le voy a dar un consejo con todo mi corazón. A Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo va a rechazar. Pero mejor hablémonos con la verdad. Porque si se derrama sangre inocente, entonces le recuerdo, ¿cómo se derrama sangre inocente? Y usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Número 1, cuidarnos de nunca ser testigos falsos para hundir a nadie en un tribunal. Porque los que hicieron eso con Cristo Jesús, se derramó sobre ellos el espíritu del vengador, que es un Goel. Y entonces, recuérdense que vimos aquí que va a tener problema en sus fluidos, va a tener problema en sus fluidos, va a tener problema en su piel porque iba a ser leproso. Dice que de alguna manera va a andar con báculo, va a tener problema en la parte ósea, en los huesos. Dice mi Biblia que también aquel que derrame sangre inocente, que viene como el vengador, pero hoy no le estoy hablando, note que no le estoy hablando de misericordia, le estoy hablando de lo que se puede atraer. Y entonces dice que puede morir a espada, esto es violencia. Y luego dice que no va a tener pan, esto es miseria, esto es pobreza. Hay 5 situaciones terribles cuando alguien derrama sangre inocente. Y cuando se derrama sangre inocente, viene el vengador. Y Cristo Jesús aparece en el libro de Nahum, yo soy el Dios celoso y el Dios vengador. Y entonces recuérdese, ser un falso testigo. Número 2, un homicidio. Número 3, no estoy diciendo en defensa propia, estoy hablando de un homicidio, derramar sangre inocente. Cuando se derrama sangre inocente, espíritu, es que el mundo espiritual es más veraz, más literal que este mundo dimensional donde nosotros vivimos. ¿Cómo se derrama sangre inocente? En un aborto. ¿Cómo se derrama sangre inocente? Quitándole a alguien su virginidad. Entonces, yo creo que cuando se mira cómo se puede derramar sangre inocente, tenemos que cuidarnos de eso, porque Dios es un Dios celoso y es un Dios vengador. No sé cuántos minutos me queden, pero creo que puedo llegar a uno más. Entonces, fíjese que voy a llegar a otro de eso, porque el Señor en Nahum es vengador y es celoso. Como estamos analizando a Cristo Jesús en los libros de la Biblia, y ahorita voy por los profetas menores. A veces no leemos mucho los profetas menores, pero he estado leyendo y hay una riqueza pero invaluable ahí. Fíjese que el próximo profeta menor aparece en Habacuc. Y entonces Habacuc dice algunas cosas que son importantes para mí. Viene a mi mente, yo sé que en su pantalla tiene usted Habacuc 3:4, tiene un resplandor como de luz, rayos brillantes salen de sus manos y ahí se oculta su poderío. Pero venía a mi mente, no voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo, venía a mi mente que Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Nunca se me olvidó porque son de los textos que yo me aprendí cuando recién me convertí al Señor. Entonces, voy a trabajar un poquitito aquí el libro de Habacuc. Y entonces, en el libro de Habacuc aparece Cristo Jesús. Habacuc, voy a escribirlo bien. Habacuc me habla a mí de que el Señor guarda su poderío, pero en su mano. Fíjese que entonces en este profeta dice que él guarda a Habacuc su poderío en su mano. En su mano está oculto el poderío. Y entonces recordemos que Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Pero Habacuc dice entonces que en nuestro Señor en Habacuc es el que tiene escondido la luz, los rayos de luz. ¿Pero dónde lo tiene oculto? En su mano.
Y entonces, si usted va a su pantalla, venga a su pantalla, usted se va a dar cuenta que cuando hablamos ahora de Habacuc, usted lo ve en su pantalla, ahí dice que el poderío está oculto en su mano, pero le puse un pasaje de Efesios 4:8, dice, porque esto dice, subiendo a lo alto, cuando Cristo Jesús resucitó, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso? Dio regalos a los hombres. Porque dice la Biblia que en Habacuc aparece Cristo, es nuestro Habacuc, que tiene escondido su poderío en su mano. ¿Por qué? Porque él dio 5 regalos. Porque dijo que daba apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabe? Entonces notemos que la iglesia está necesitada de ser ministrada y de ser edificada por el poder oculto de la poderosa mano de Dios. Y la poderosa mano de Dios dice que es su poderío oculto, que de ellos salen luces. Dice que en su mano son los 5 ministerios. Pero mire, ay, Dios mío, es difícil para mí, pero así como hay apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hay falsos también. Hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros, falso hay en todos los lugares. Pero yo quiero llevarlo a esto, que entonces el poderío es que cuando el Señor se va, dice, iglesia, le voy a dejar regalos. Oiga, ¿para qué les sirvan? Le voy a dejar apóstoles para que les sirvan, le voy a dejar profetas para que les sirvan, le voy a dejar maestros, le voy a dejar apóstoles, bueno, los 5 ministerios, pastores, maestros, los voy a dejar bien equipados. Pero note que la tarea de Dios, y no la tenemos que olvidar, era que nosotros los ministros fuimos hechos por causa de la iglesia, no la iglesia hecha por causa de los ministros. Es decir, que la iglesia... A ver, ¿cómo le puedo decir? La Biblia dice, ¿quién es el más importante cuando va usted a un restaurante? ¿El que se sienta o el que sirve? El que se sienta, el cliente es el que manda. Así dictan los estándares de la mercadotecnia. Pero igual en la iglesia, el que manda en la iglesia, nosotros, al que hay que servir en la iglesia. Y nosotros los ministros, sea cual título que tengamos, nuestra tarea es producir, hermano, para ellos, es atenderlos a ellos. Por eso Cristo Jesús dijo, ¿saben qué? Hay que retomar algo. Para ser el primero, el número 1, lo más importante para ser el número 1 es saber algo, que el más importante, el primero en el reino de Dios es el que sirve. Cristo Jesús dijo, yo vine para ser, no para ser servido, sino yo vine para servir. Entonces, ahora hay un poderío oculto en la mano de Dios, que son los 5 ministerios. Yo creo que los 5 ministerios están ya funcionando. Pero recordemos la tarea de cada uno, lo que deben de hacer. El apóstol es aquel que es como el maestro en una orquesta, que aunque hay alguno que toca la flauta mejor que él, hay otro que toca mejor el teclado que él sabe y reconoce los sonidos y los ordena. Ese es el apóstol. Fíjese que luego el dedo que señala, el dedo de Dios, ese es el profeta, extrae las verdades y te las dice. El dedo más grande es el dedo del centro, porque ese es el evangelista, el de las multitudes. Pero el dedo anular es el del compromiso, es el pastor, el que hace que la iglesia se comprometa. Y el dedo pequeño, el meñique, es el maestro, que es el que limpia los oídos para que la iglesia pueda recibir bien. Hoy hemos visto, todavía aquí en Emanuel, Dios con nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desarrollando un estudio donde estamos viendo a Cristo Jesús en cada uno de los libros de la Escritura. Hoy estudiamos 5, 6, 7 y 8 de los 12 profetas menores. Vimos a Jonás, que ahí está nuestro Señor, es el Señor de los 3 días. Miqueas, vimos que Cristo Jesús es el que se deleita en hacer misericordia. Cristo Jesús no vino al mundo para condenarlo. Si Cristo Jesús no vino para condenar al mundo, ¿qué andan haciendo muchos predicadores que agarran el micrófono solo para condenar y condenar a la gente? La gente recibe golpes afuera y los viene a recibir adentro de la iglesia. A la gente la condenan allá afuera y más la condenan con la predicación. Por favor, Cristo Jesús en Miqueas es el que se deleita. Es algo que a él le gusta hacer, la misericordia. Nahum es Dios celoso y vengador de la sangre. Y Habacuc es el que en su mano tiene todo su poderío. Ahí están los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y los pastores. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Seguimos con Emanuel,
Dios con nosotros. Así que en el próximo programa estaremos, si Dios nos lo permite, viendo los últimos 4 profetas menores para terminar de ver a Cristo Jesús en todo el Antiguo Testamento. Bendiciones y hasta la próxima.